ya no vamos a hablar ni de Luis Miguel, ni de Chayanne, ni de ninguno de ellos. Yo en los 80s era súper feliz y me creía pues la reina, la dancing queen con mi vestido de Flashdance. ¿Cómo tú te enamorabas en ese tiempo? Si no tenías redes sociales, casi no tenías celular. Ahora por Instagram te escriben tanto, Dios mío, y eso que yo tengo mi Instagram privado, ¿ah? Las que lo tienen abierto debe ser terrible. No. ¿No? No. Uy. Yo hasta ahora me acuerdo de mi mamá abriendo la persiana de su ventana gritando desde arriba que en este momento cierras esa puerta y se va. Claro. Y el pobre chico con su muñeco aquí llevando su peluche. También estos temas de Netflix y Netflix, Disney o lo que sea, nos ha llevado a ver las cosas en solitario. Hola, aquí estamos nuevamente, el episodio número 12 y ahora vamos a hacer la segunda parte de los 80 y 90. ¿Quién no disfrutó sus 80s y sus 90s? A mí fue una década espectacular. La primera, la de los 80. A mí me encantó. Y además hemos tenido muchos comentarios con respecto a la primera parte, así que vamos a seguir conversando de todas esas cosas lindas y esos lindos recuerdos ochenteros. Sí, y ahora, bueno, ya no vamos a hablar ni de Luis Miguel, ni de Chayanne, ni de ninguno de ellos, sino que ahora vamos a hablar de, bueno, de cómo nos vestíamos, de qué es lo que hacíamos, cuáles eran nuestros juegos habituales. Yo en los 80s era súper feliz y me creía pues la reina, la dancing queen con mi vestido de Flashdance. A mí me compraron un vestido que decía Flashdance y en ese tiempo yo usaba el cabello corto y batido acá adelante. Uy, no, según yo era un éxito, ¿ah? Me veía bellísima en las fiestas. Yo creo que yo en Chile era como, teníamos como la imagen de, por lo menos yo, de vestirnos un poquito parecidos a la Cyndi Lauper. Eso era como ¿sí? nuestro ¿no? Flash, el típico amarre en el pelo así un poco desordenado. Bueno, obviamente esa chasquilla, así que parecíamos papagayos. Pero era la faldita corta, un poquito ancha. Los colorinches. Claro, el polito pegado, eso eran. Y zapatillas, por supuesto, zapatillas, ¿no? Ah, bueno, no sé. Aquí creo que en particular en el grupo de amigas o los que yo tenía en ese tiempo, sí, o sea, a mí me gustaban cosas muy temáticas, no exclusivamente seguir a Cyndi Lauper, que en ese tiempo estaba en el top, o Madonna, que también está. Exacto. El look de, a mí, por ejemplo, Madonna me mata, me encanta. Ya me he disfrazado como 3 veces de Madonna, me encanta. Pero, claro, esos looks, y también había una onda muy punk en ese tiempo. También, sí, muy se veía mucha gente. Y aquí en Lima habían discotecas así más esa gente punk. Así como de negro, todo de negro, las pulseras con púas. Entre los 80 y 90, sobre todo, siguió pululando todo ese grupo de... ¿Y cuál otra vestimenta como típica de ese periodo hubo? Bueno, siempre se habla de los pantalones medio acampanados, todavía se seguían manejando, pero en ese tiempo eran los jeans con pliegues. Eran los jeans con pliegues y con bolsillos. Claro, yo nunca usé pantalones acampanados. ¿No? No. Yo los he usado después. No me acuerdo de haber usado pantalones acampanados. Sí, creo que ahora uso sí más pantalones acampanados que nunca. Yo solo me acuerdo de los jeans con pliegues, que eran top. Todo el mundo tenía que tener el jean con pliegue. Y bueno, y yo también, bueno, mi mamá también me compró uno. Que ahora también volvieron, ¿no? Estos tipo baggy. Claro, ¿no? Claro. Pero en ese tiempo era el ancho de acá y el bolsillo, que no era tan favorecedor, ¿no? Pero esa era la onda en ese momento. Bien a la cintura. Sí, 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 eso sí. Luego, fuera de los temas que son de moda, la parte de las series, ¿no? Las series de televisión. Sí. En ese creo que, no me acuerdo si Los Magníficos, esa gente era los 80 o los 90. Creo que entre los años, la verdad es que pero yo creo que entre esas dos. La memoria de los años para atrás la tengo media borrada. Son series que han quedado convenientemente, claro, ¿no? Son series que han quedado en la memoria de la gente, sí, ¿no? El Auto Fantástico. Yo me acuerdo de ver Los Magníficos prácticamente, claro, que uno esperaba el nuevo capítulo. Y también habían... y que no teníamos la facilidad que tenemos ahora, que nos vemos 3, 4 capítulos en un solo día, ¿no? No, había que esperar a ver que el canal buenamente para el siguiente viernes te lo programara o te lo pusiera otro día. Y también estaban muy de moda estas series que eran como Galáctica, o sea, series futuristas, ¿no? Que todo el mundo alucinaba. No me acuerdo. Que se iba a ir. Acá estuvo muy de moda eso. Sí, había uno que habían aterrizado en Marte, me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? No, esa era la que había un robot también ahí. Claro. Pero Perdidos en el Espacio. Esa pero esa era antiquísima también, ¿no? También era una de las que veía. La de Galáctica fue después, pero también era como un poquito más moderna, pero de esa época, ¿no? Viendo
que cuando uno pensaba que vivir en el espacio y muchas de las cosas que ahora son parte de la vida diaria. Y en Chile era muy de moda esto de las teleseries hasta el día de hoy, ¿no? O sea, ya todos los canales de televisión hacen teleseries. Uy, por favor, estaba Topacio. En Chile, Bellas y Audaces para mí fue lo máximo. Bellas y Audaces. ¿Pero esa era chilena o era? Ah, maravillosa, maravillosa. Aquí no la dieron. No, aquí había un reinado. Y también todo el mundo, porque las teleseries allá en Chile se daban como a las 7 de la tarde. Entonces todo el mundo corría a sentarse, a tomar once, como decimos allá en Chile, que es como a tomar un lonche y a ver la teleserie, ver el capítulo de la teleserie. Esa tradición del lonche como que ya se ha perdido, porque aquí también existía lo que es para ti la once, aquí también había a la hora del lonche, ¿no? Yo me acuerdo también mis papás que tomaban su café con leche, su pancito, su sándwich, ya, pero eso ya como que se perdió. Ahora o se almuerza, ¿no? O se almuerza tarde y ya ni se come, o se cena temprano y ya han cambiado muchas cosas. Pero en ese tiempo sí lo del lonche era habitual y uno se ponía a ver la televisión en ese momento. Y era la también. Maravilla, porque además como estábamos en familia, digamos, los que tenían la suerte de poder llegar a tomar las 11 a la casa, veíamos la televisión y todo el mundo así como que comentábamos los episodios y qué es lo que está pasando con una, con la otra, etcétera. Bueno, lo que tú dices ahora con la facilidad de Netflix y de otras empresas de entretenimiento en las que nosotros podemos ver uno y otro capítulo y acabarnos las temporadas, que también nos deja en algunos casos peor, porque hay cosas que vemos toda la temporada y resulta que la siguiente parte se lanza el próximo año en tal mes. Eso. O sea, no te pase, pues. Eso creo que es más frustrante. Si quieres esperar a la siguiente semana, que ahora tengo cosas que tengo que esperar al 2026. Mira, me acabo de ponerme a pensar. También estos temas de Netflix y Disney o lo que sea, nos ha llevado a ver las cosas en solitario. Sí, claro. Porque ya estamos cultivando más la soledad claro. que la sociedad, que el compartir en sociedad. Claro, porque el hecho de poder tener un televisor era un momento también de compartir con toda la familia, porque tampoco era como es ahora, que todos tienen un televisor en su cuarto, todos tienen... Antes no era tan así, se tenía un televisor en el salón. En tu sala sí, y listo. O en muchos los papás tenían en su cuarto o alguna cosa, pero no todo el mundo tenía un televisor en su cuarto. Entonces, obligadamente, tú tenías que compartir con tus papás o tus papás también miraban qué estabas viendo, cosa que ahora también hay que ver los 25 controles que tienen que poner en los accesos de los niños. Exacto. Pero sí, o sea, eso es verdad, se ha perdido también. Y esa, como decir, esa ingenuidad, esa inocencia de esperar el otro capítulo, de tener un tema de conversación con el resto, porque todos estábamos en la misma situación, en qué nos quedamos, qué fue lo que pasó, qué vendrá el siguiente capítulo. Claro. Pero ahora como ya eso no existe, entonces eso ya tampoco es tema de por lo menos socializar, porque ya no... Tú puedes estar en el capítulo 58, yo ya me vi todas las siguientes temporadas y ya está. Sí, pues como entonces, yo que estoy en el capítulo 90 y tú vas como en el 200. Claro, y encima me he bajado los capítulos porque me fui a España y me bajé todo lo que me faltaba y ahí lo tengo. Y no puedo abrir la boca porque si no estoy de spoiler. Claro, estoy spoileando ahí. Malográndoles a todos. Pero sí, o sea, eso es verdad con respecto... Aquí hubo un reinado, nosotros no teníamos tantas novelas, pero aquí fue muy famosa una novela que se llamó Carmín. En aquel tiempo, todas, por favor, no había quinceañera que no quería hacer Carmín porque era una actriz que se llamaba Patricia Pereira. Ahí es donde sale Joana San Miguel, que empieza, que hacía de la punk. O sea, la verdad fue una novela súper exitosa y creo que es de las novelas de mayor recordación en Perú, cómo empezó este género. Y era la historia de los enamoramientos de chicas que iban a un instituto y entonces, claro, ahí todo el mundo se representaba porque había mucho tema de moda, estilo, cada una tenía un perfil y fue una novela muy exitosa aquí. Y fuera de eso, bueno, nosotros teníamos el reinado de las telenovelas venezolanas. Claro, no, aquí era la Grecia Colmenares, todo el mundo tuvo las telenovelas Carolina Herrera. Exacto. Bueno. En Chile las telenovelas que eran las internacionales, digamos las venezolanas, mexicanas, las pasaban a mediodía. Ah, o sea, y después ¿y la chilena en la noche las chilenas. Sí. Ah, bueno, no, aquí que solamente creo que la única, bueno, que yo recuerdo de ese entonces era de Carmín. Después empezaron ya a hacer otras novelas, pero esa, digamos, fue la que marcó una etapa en aquella época. Oye, me acuerdo también otra, Ángel Malo. Increíble telenovela. Ya ves, y ahora eres tan aburrida para las novelas. Ahora que no quieres, ahora te aburres si no ves las novelas. Es que las novelas de ahora no tienen mucha emoción. Yo creo que no es la novela de ahora. Yo creo que son
las personas cambian. La Sí, que veía lógico. eras tú cuando veía esas novelas. Es verdad. Era una Andrea que no Es es la verdad. Andrea que es ahora. Por eso ahora Absolutamente, lo ves sí. diferente. Ah, Sí. yo por lo menos sigo viendo ¿cómo se llama? Yo sigo viendo dragones y cosas, a mí eso me gusta. Pero de novelas, a mí me han cautivado las novelas de época. Claro. Y entonces ahora yo ando en eso de las novelas de época. Pero en aquel entonces, en los 80, sí veía Carmín, veía todas esas historias, ¿no? Y me veía representada. Porque además, justo lo que decíamos, ¿cómo tú te enamorabas en ese tiempo? Si no tenías redes sociales, casi no tenías celular, no tenías... Con recados, pues. Claro, pero recados entre amigos. El amigo le decía a la amiga le iba y te decía en el oído y después tú le mandabas el en el recado. colegio jugaba del slam. ¿Qué es Yo te hablaba eso? una vez, tú no sabes. El slam era un cuaderno donde tú llenabas, decían por decir qué te gusta, quién te gusta y no sé qué por hoja, ¿no? Entonces uno se ponía a completar con Ay, un no te test ahí. creo. Claro, y tú ahí un poco más confesabas Y que tu todo. amiga no. Claro, y todo esto, lo otro. Eso no pasaba en Por Chile. eso, En eso Chile por ejemplo, era del recado. Ah. Y que la amiga te venía y te decía, ya, te va a esperar en tal lugar, a tal hora. O te decían, te lo voy a presentar. Hacían toda una parafernalia Sí, que te voy a presentar. A mí, cuando me presentaron a alguien en el colegio, que era de otro año y no del mío, en el pabellón tal, a tal hora, tal momento. Yo como que no lo veo todo el recreo, ¿no? Pero a tal momento, a tal hora, ahí te vamos a presentar. Yo, wow. Bueno, yo estuve en colegio de mujeres, así que Sí, no me voy a pues. presentar a mucha gente. Bueno, sí, pues yo sí, pero me da risa porque, o sea, Pero claro, por ejemplo, colegio mujeres y nosotros muy cerca teníamos a 2 colegios de hombres. Entonces, usualmente era que todos los hombres se venían y en tal esquina estaban los de tal colegio y en la otra esquina estaban los del otro. Pero claro, eran todos recados, pues. claro, pero Recados. Nos pero faltaba no la que estaba pololeando con uno del grupo, entonces, digamos, le hablaban a ella para que, oye, tráela o preséntala o dile tal cosa. A ver, y nosotros que venimos, por eso decía, cuando hablábamos hasta de las novelas, la Andrea de ese tiempo y la Andrea de ahora son diferentes. Claro. Entonces, claro, en los 80s uno se enamoraba de una manera Claro. y ya a estas alturas te enamoras de otra totalmente distinta. Y las Sí. generaciones de ahora también, o sea, ya ven otros parámetros. Sí. Acá, si te conocen tu Instagram, o sea, ya, porque con eso por lo menos ya saben toda tu vida. Es verdad. Claro, ahí a ti A ver, tu ni Instagram. teléfono te piden, Instagram. Entonces ya con Instagram de ahí, el Qué Instagram, increíble, ¿no? claro, ahí ven hasta toda la historia de tu vida, ya te conocieron. Es increíble Claro, eso. pero antes era enamorarse de una forma tan inocente y de un grupo más reducido, porque también te mandabas tu cartita, quedabas que te iban a buscar el sábado Uy, ahora- para ir a tal sitio. Ahora por Instagram te escriben tanto, Dios mío, y eso que yo tengo mi Instagram privado, ¿ah? Las que lo tienen abierto debe ser terrible. No, ¿No? no. Uy, Pero al final yo lo que pienso es que la forma de enamorarse ochentera también tenía sus éxitos, sus gracias, porque era también un espectro más reducido, Sí, claro. era todo muy personal, más íntimo, tú te sabías. además que era gente que estaba dentro de grupos específicos, ¿no? Claro, no los eran del personas de colegio, otro o planeta eran que los salen tu de otro barrio, lado, o eran- claro. sí, Toda gente referida. exactamente. Referida. En exactamente. cambio ahora pueden Que venir tarde de o, cualquier temprano, parte del mundo. tarde o temprano les ibas a conocer a su familia. Si es que ya no sabías, porque por Ajá. referencia todo el mundo se conocía. Antes uno se Exacto. sabía todo. En un barrio Sí. uno se conocía todo. Sabía quién Todos. vivía al frente, quién era la tía, quién venía acá. Ahora tú no sabes ni quién vive al costado de tu casa. Eso sí es verdad. ¿No lo sabes? Y si no te encuentras con ellos, porque yo vivo en departamento, si no te encuentras con ellos en el ascensor, menos. O sea, Así es, así es es. más, a veces ni siquiera te saludan cuando te los encuentras en el ascensor. No soy yo, pero. Y suele las suceder. mascotas, antes tenían al perro amarrado en la azotea o lo tenían puesto en el patio porque era para cuidar la casa. No había tanto el concepto que el perro era parte de la familia, como es actualmente. Oh. Antes uno tenía un perro porque era para cuidar la casa, Entiendo. para jugar, pero un rato. No era un perro que estaba permanentemente sentado, vestido y Claro, con, o sea, pero y no con hablas, no pijama hablas como de los los míos. no hablas de los cariños y los afectos, ¿no? Porque yo amaba a mis perros que estaban en el patio. Era distinta Pero claro, forma si de, yo- de entender lo que era una mascota. Claro, si yo lo pienso hacia atrás, efectivamente yo habría tenido a mis perros dentro de la Yo he casa. y tenido, antes no claro, lo yo hacíamos. tenía un montón de perros y siempre he tenido perros y mis perros no eran pues como los míos que son unos ñoños que se meten hasta en mi cama. Jamás se me hubiera ocurrido. O sea, mi mamá me decía juega acá, el Sí, patio para jugar, sí. un rato que tengan la sala, ya se van al Y patio. listo, adiós. Pero culturalmente era así, o sea, no es que estaba mal, era porque Sí, correcto. uno va evolucionando en las cosas.
pero también en ese aspecto, en ese tiempo, era diferente. Qué increíble. Yo te decía, ¿no? Que a veces tengo como un poco borrar la memoria. Claro, pero es bonito comenzar a conversar y empezar a acordarse de cosas que te pasan así como en flashback, ¿no? Claro. Y luego también ponte en los 80s, cuando ibas a una discoteca, era la discoteca, La salida, el para mí era momento. como- Uno se iba cambiado, Sí, se ponía sí. todo para ir a la discoteca. Aquí ahora tú Pero vas- además, por lo menos nosotros allá, porque las discotecas en Santiago quedaban muy lejos del centro de la ciudad, Ah, entonces era toda una organización entre Claro. amigos para ir a la discoteca, porque el hecho de llegar a la discoteca y salir era complicado. No, y hay actitudes y cosas que antes en los 80 eran aceptables, por decir, bueno, vamos a ir, incluso en esos tiempos, a la gente no tenía tan estricto el tema de los consumos de alcohol, No. no tenía tan estricto No. el tema, por ejemplo, de que las chicas pueden ir solas a la discoteca. O de sea, la discriminación. claro, O de esas la cosas ya no discriminación. sería, Porque esos tiempos. sí, en las discotecas antiguas Claro, había no mucha dejaban gente que no la entrar, dejaban entrar. dejaban parada a la gente allá afuera, Exactamente, dejaban parada a la gente exactamente. afuera, o las chicas iban solas también, ¿cómo? O sea, acá se iba a bailar Ajá, en pareja, así sino es. que ibas a ir sola. O sea, un Tenías montón. que ir en grupo sí o sí. Pero ves, o sea, cuando comienzo hablando del tema del perrito, y no solamente el perrito, sino es la evolución de lo que uno Claro, la pensaba, mentalidad de cómo la uno, vida, la ¿no? mentalidad era totalmente La diferente. evolución de la vida. Uno veía las cosas de otra manera. Igual, hasta los comerciales de O sea, televisión. yo creo que mis abuelitas nunca en su vida fueron a una discoteca. Claro, Nunca. me imagino. Yo, Mi mamá iba al Sachún, porque era lo único que les ponían una pista de baile yo para que también ellos iba al bailen. Sacho. No, pero yo iba con ellos, pero me refiero que les ponían una pista de Claro. baile, porque no había otro sitio para ellos. Y cuando eran más Pero jóvenes, claro, seguro no antiguamente habrán también, ido. antiguamente era el tema de las orquestas y todos iban a los grupos de las orquestas Claro. y en nuestra época era el DJ, era Claro. la cabina, la música envasada, ¿no? Claro. Pero bueno, todas Después esas salió, cosas- después salió la música con video, comenzaron las pantallas a ponerse en los diferentes lugares. Claro, y que fue se pusieron de maravilloso. moda todos los videos. Ajá. No, pero es muy bonito. Los tiempos ochenteros han dejado no solamente nostalgia, sino cosas para reflexionar, ¿no? Y ponernos a pensar que hemos hecho un viaje tan largo, hemos venido Sí. caminando, experimentando una serie de cosas que al final hoy nos ponemos a pensar en esos pequeños detalles, si cuando tenías una mascota, que si cuando ibas a la discoteca, actitudes absolutamente, por ejemplo, sexistas. En el caso, ponte, cuando hablábamos en algún otro episodio de Sex and the City y hablábamos del personaje de Samantha Jones, Sí. es un personaje que en este momento ya no tendría cabida No, en esta época. no tendría. En los 80 era, wow, qué top, la mujer Exactamente. hace de avanzada y todo, pero ahora esto sería Todas las mujeres hacer un somos cliché y clasificar a la mujer en una situación que no corresponde, pero Así es. la evolución del Sí. pensamiento en cada momento. Ahora estamos en una sociedad en la que es más igualitaria, en la que Muchísimo todos más. tenemos libertades de expresar lo que Todavía uno nos quiera. falta, todavía nos falta Claro. mucho por crecer. Y, pero y más en este cada lado día más. todavía, pero Así vamos es. viendo que viene la avanzada, ¿no? Así es. Pero tratando de construir mejores personas más empáticas, ¿no? Porque eso era imposible. La mamá en los 80 te decía, no, tenías enamorado, olvídate, te hacía la guerra. Yo hasta ahora me acuerdo de mi mamá abriendo la persiana de su ventana, gritando desde arriba que en este momento cierras esa puerta y se va. Claro. Y el pobre chico con su muñeco aquí, llevando su peluche. O sea, eran cosas que habían ese nivel de intransigencias, no había ese nivel de conversación. No. Ahora los hijos y los padres hablan con mucha más apertura, ¿no? Claro. Hablan y dicen, Como sí, que te mamá, decían, a mí me decían, no gusta. vas a salir, Claro. y no vas a salir. Claro, pero tú a tu mamá le contabas cuando tenías 14 años, ay, me gusta Jamás. fulano y no sé qué. Jamás. Bueno, ahora acá todos cuentan ABC. Yo tampoco, a mí me tiraban un Oye, zapatazo en la 14 cabeza y me años, mandaban. oye, ya les dije que yo en 14 años estaba jugando con Barbie Claro, todavía. pero no, es que los padres no estaban preparados para escuchar eso. No. Y entonces nosotros... No, además, qué miedo. Pero por eso venimos de una generación que también hay que analizar, curar heridas y ver cosas, porque muchas cosas que para nosotros eran habituales hemos Sí. ido avanzando cada década, Espero que afrontando nuestras hijas lo evoluciones entiendan, distintas. ¿no? Por supuesto, que la manera de reaccionar que uno ha tenido también correspondía, y eso lo hablamos en algún programa, en un episodio del Día de la Madre, de que la madre también fue hija, fue Sí. hermana, fue amiga, Sí. y obviamente tuvo una vida. Y esa vida es el reflejo de cómo eran sus costumbres y sus cosas en sus tiempos. Y una vida producto de la misma sociedad mucho más sesgada de la que nosotros tenemos hoy en día, ¿no? Mm.
porque obviamente mi hija va a tener una vida mucho más abierta como madre en el minuto que lo sea, si es que lo va a hacer, va a tener una vida, una vida y una crianza mucho más abierta que la que yo tuve y la que yo le di a ella. Bueno, es que ahora también, a diferencia de otras épocas, en los 80, cuando tú hacías una actuación del colegio, normalmente iba la mamá, que Exacto. normalmente era ama de casa, y si Exacto. trabajaba tenía que ver si podía ir a Exactamente. participar. El papá jamás iba, No, o era muy nunca. difícil. Ahora, desde los nidos, el padre Sí. participa activamente, se da una Sí. visión familiar igualitaria, que todos Así tienen que es. cumplir esos roles, pero nosotros venimos de esas épocas, en los Bueno, 80 se veía diferente. partiendo también porque hace muy pocos años en nuestros países aprobaron ¿cómo se dice? Cuando tienen hijos. Ah, el que le dan el permiso por maternidad, por paternidad. El permiso por paternidad, la licencia por paternidad. Eso jamás que me se había parece visto fantástico. antes tampoco, ¿ves? Son cambios que, pero en aquellos tiempos pues era como que el padre básicamente era el proveedor, el que tenía que trabajar y ver cómo resolvía todo, y tú Exacto. crecías bajo ese aspecto. Exactamente. Y entonces el padre normalmente era el que el fin de semana podía quizá acompañar al cine o a dar un paseo familiar, pero más que eso tampoco había. Y eso también crea patrones para las personas posteriores, ¿no? Así es. Y luego, no sé qué otra. Ay, y en los 80, ¿qué cosa más había? Yo me acuerdo. Ay, por favor, los VHS, cuando grababan. Los beta. Los Que beta. había beta, VHS. Que te grababan el quinceañero, Los te cassettes, grababan. los cassettes, los personal. Los te personal grababan. stereo Ay, con cassette. los cassettes, que te uno con su lapicero dándole vuelta a la. Exacto. Dándole Y que lo vuelta a tenía la que dar cinta. vuelta. Con tu grabador, Oye, tu grabador. ¿Y nunca diste vuelta a la cinta? Porque viste que decían que habían ciertos grupos que Al revés, tocaban, que al que revés eran diabólicos. satánicos. Eso fue un cuento que creo que nos comimos todos. Yo escuché. Que lo ponían al revés y Yo era escuché, lo de eran Soda ritos Stereo, satánicos. Yo lo escuché. A todos, lo de hasta Soda Stereo. AC/DC metieron en eso, a Sí. todos estos grupos, Iron Sí, Maiden, a Iron toda esta Maiden gente y que todos los tenía, demás. que eran metaleros, decían Sí. que poniendo la cinta al revés tenían los mensajes. Claro, pues allá había gente pan y gente Y las metalera. películas de terror de ese tiempo, yo no Ay, me qué horrible. acuerdo. Yo ¿Quién no- Yo era? nunca veo películas ¿Quién de era terror. de los 80 de la película de terror? Yo ¿Chucky? nunca veo, no, ¿Chucky era 90s? no. ¿Chucky o Poltergeist? El Exorcista. Ah, no, porque el exorcista es de todos los tiempos. Ese exorcista es un monstruo. Esa Linda Blair. Yo nunca he visto una. Yo siempre se me quedó Yo la nunca he visto una ni Pero la la veré. Linda Blair cuando le da la vuelta de cabeza así. Ay, no. Y Soy cuando capaz camina de como soñar arañita. 20 Cuando años camina como con arañita eso. la escalera. ¿No viste Linda Blair No, cuando baja la no, escalera con no. haciendo la arañita? Chac, chac. No. Mira, lo más cercano al exorcista que he visto es este meme que salió para Halloween una vez. ¿Te acuerdas que salió un meme que había una chica que se había disfrazado del exorcista y que tenía la cama con ruedas y ella se daba ¡Ay, vueltas? que eso era genial! Es que esa fue una ideaza. Eso es lo más cercano que yo he visto al exorcista. No lo veré. No, pero nunca. sí, pero en ese tiempo las películas de terror sí eran bravas porque te metías unos sustos. Es más, en los 90 yo me acuerdo haber ido a ver una película porque mi hija era súper fan de las Poltergeist. películas, pero ¿Qué era casi eso? a finales de los 90. No, ella me llevó a ver una película que eran los que son, los que no sé qué. La cosa es que me llevaron sentada, una niña así, ¿no? Que sí, que vamos a ver. Y cuando he ido a ver, yo salí ¿Cuál? ¿La que traumatizada. trabajaba la Era que la Nicole familia, creo que sí que era que la familia eran, Ah, se los suponía otros. eso, y que al final todos los tampoco. muertos eran los de la película. Tampoco la vi. Tampoco la Yo, vi. eso me causó tal impacto, yo dije, ¿cómo puede ser esto posible? Que los muertos, no me puedo morir. Pero, bueno, yo porque tengo una hija aficionada y que hasta ahora tiene el muñeco Chucky sentado en su sala. Es No, verdad. eso es su Yo lo he favorito. visto ahí. Pero a mí me causaba Y mucha cada gracia. vez que voy le digo que lo saque de su sala, por favor, que ya es hora de... No, y es que además es igualito, su muñeco es igualito. Pero ahora, lo que sí, cuando antes tú veías películas de terror en aquel entonces, sí eran de temer, porque las veías en el cine. O sea, porque no te las pasaban mucho en la televisión, tú tenías que ir al no, cine, y en el sí. cine era una experiencia espantosa. Y porque en ese tiempo tampoco habían tantas explicaciones, tantas informaciones como tenemos en redes, uno salía traumatizado, asustado, salía las noticias que fue poseído porque vio la película El Exorcista, ya Yo la aunque gente la se vea en traumó. televisión voy a salir horrorizada y asustada para el resto de mi vida. Así que no veo. No, pero al final, si en el caso de las películas de terror,
también habían comedias interesantes, divertidas. Yo creo que toda esa etapa de Sí. 80s, 90s salieron estas comedias románticas que se hicieron más No, y populares. que lo bonito también era, por mucho que la película no fuera linda, ¿no? Pero lo bonito era que tú te hacías planes de ir al cine con tus amigos, con tu mamá, que tu mamá te llevaba, que tus papás te llevaban, o si no ibas con amigos, ¿no? Sí, a mí me da pena porque también la industria del cine se ha visto muy golpeada Sí. a raíz de todos estos cambios, porque la competencia obviamente es un poco o sea, compleja. No voy a decir desleal porque hay una oferta abierta de distintos Ujú, tipos de ujú. entretenimiento, pero sí de repente deberían tener un poco más de incentivo en esa industria, Claro. porque además también promueve el hecho de que se reúnan las personas, que luego puedan comentar la película, que puedan salir Difícil, conversando. ¿no? Difícil como volver a recuperar esas ganas de ir al Sí, cine y de sí. juntarse y de ir. Sí, a mí hasta ahora yo ya perdí, antes siempre uno se preocupaba, ¿cuál era el estreno? ¿Qué va a venir? ¿No? Ahora Yo pues, creo que la última película que fui a ver al cine fue esta que trataba de la trata de personas en Colombia, ay, que esa fue horrorosa. pero Que, fue la sa- última que película que he salimos ido al diciendo, ya no cine. vamos a ir más a Cartagena. Y después fuimos. Fuimos. Bueno, pero por trabajo. Pero sí, pero es que, no, es que la verdad el contenido de esa Sí. película era horrible. Sí, muy Pero fuerte. sí, por ejemplo, hay otras películas como, a mí me encanta la del último que he ido al cine, es, a ver, esta de soltera, divorciada, hay unas películas peruanas que hay como una saga y que son divertidas Sí. y bueno, uno apoya el cine nacional de alguna manera y Claro. va también a verla. Claro que Después te sí. la ponen en Netflix, pero mucho después, pero por lo menos la vas a ver. Pero sí, qué bonito. Yo me acuerdo, y eso ya no fue en los 80 ni en los 90, que incluso cuando fue el lanzamiento de la película de Sex and the City, que creo que fue a principios de los 2000, nosotros Ya. nos juntamos y nos fuimos a ver la película. Claro. Por lo menos había esas ganas de hacer Claro. estas cosas, ¿no? De hacer una ocasión especial. Sí. Ojalá, bueno, que vuelva el cine, Ojalá seguramente con pudiese ser algunas así. mejoras o algún otro plus, ¿no? Ujú. Para poder competir en estos tiempos y porque además la industria del cine es genial, a mí me parece maravillosa. Es una maravilla y además que definitivamente se mira totalmente distinto. Sí. De verlo en una televisión, por muy grande que sea la televisión, a verlo en un cine es lejos diferente. Lejos, Sí. lejos. Bueno, entonces habiendo hecho este recorrido en el tiempo, que siempre es bonito, siempre trae lindos recuerdos, recuerdos de amigos, de familias, del barrio, de las cosas que pasamos Por supuesto. y que al día de hoy, como dicen, han cambiado, pero igual lo hemos vivido, lo hemos pasado y hemos también disfrutado juegos interesantes. Sí, claro, claro. ¿Esa cómo se llamaba el cubo? ¿Qué El hacías Rami. así? No, Rámica. ¿Se llama cómo? Sí. ¿Rámica? ¿No? Rámica se llama. A mí el era un Rami- el cubo, Rami no sé es qué. juego. Bueno, yo jugaba eso y después me gustaba otra cosa que era el puaj. En ese tiempo era el ¿Qué es lo puaj. que era eso? Era como una mazamorra así toda babosa que tú la veías y te caías así, Ah. y se llamaba puaj. Sí, No, yo no sí. tengo claro Y los eso. Mr. Grass que les echabas agua, les crecía eso pelito sí, encima claro. de la bolsita. El Mr. Grass a mí me gustaba cuando le crecía pelito a la bolsita. Es verdad. Esas eran cosas entretenidas, pero más ingeniosas, más inocentes, pero igual te desataban la imaginación y las ganas de hacer, de jugar y compartir con los otros amigos. Es Y que las eso es lo colecciones de importante, los es compartir muñecos. con los otros amigos que no. Vuelvo a lo de siempre, ¿no? De que ahora nos hemos vuelto un poco más solitarios. Antes sí jugábamos, antes sí nos reuníamos, antes sí hacíamos planes en conjunto. Ojalá tratemos de volver a eso, aunque sea una partecita muy pequeñita de tu día, ¿no? Claro, lo bonito de los 80 es que uno vivía con los amigos, en la comunidad, en el barrio, con la familia, compartíamos muy bonitos tiempos, música, artistas, series, telenovelas, en fin. Así que bueno, como dicen, no es que el tiempo pasado fue mejor, el tiempo pasado nos deja enseñanzas y cosas que quizá podemos rescatar algunas y mantenerlas en la práctica al día de hoy. Exacto, sigamos manteniendo lo que realmente nos gustaba y invitemos a nuestras amigas a hacer lo posible. Nos despedimos, este fue nuestro segundo capítulo, segundo episodio de los 80-90 y bueno, yo pienso que no todo el tiempo pasado fue mejor, sigamos viviendo con la alegría de siempre. Y no se olviden de suscribirse. No se olviden de suscribirse y de dejarnos sus comentarios. Los quiero mucho, un beso, feliz vida. Larga vida, un beso.